Pero lo que debieron ser días de diversión se convirtieron en una pesadilla para el pequeño Tom. Tocamientos, abuso sexual e intimidación formaron parte de las dinámicas de aquel compartir. Cuatro de los 6 eventos deportivos más vistos en la historia de Canadá son partidos de hockey. El pico más alto lo alcanzó la final de los Olímpicos de invierno en el 2010, cuando la selección conquistó la octava de 9 medallas de oro que abultan su palmarés. Aquel día, casi la mitad de la población del país estuvo pegada a los televisores. El deporte forma parte de la identidad de los canadienses y el destino de cientos de miles de niños que sueñan con deslizarse en el hielo se empieza a escribir muy temprano. Por eso, cuando Mike Jefferson, con 6 años, le dijo a su padre que quería ser jugador profesional, nadie en la familia se sorprendió. Mike nació en Brampton, Ontario, una localidad a las afueras de Toronto, un 21 de octubre de 1980, en un entorno no muy favorable. El sueño frustrado de su padre era el mismo que ahora él empezaba a escribir. Steve tuvo una vida tormentosa, marcada por la adicción al alcohol y con numerosos problemas con la ley. De hecho, llegó a ser arrestado hasta en 11 ocasiones por cargos menores. Pero siempre fue un padre presente y de su mano, Mike empezaba a abrirse espacio en el hockey infantil, aunque a veces no fuera de la mejor manera. Steve era capaz de encararse con los entrenadores que no le dieran tiempo de juego a su hijo, y los cambios de equipo eran constantes, hasta que algo sucedió. En 1990, el pequeño Mike fue convocado para un juego de estrellas juveniles, y allí coincidió con el hombre que le cambiaría la vida para siempre, David Frost. Entrenador local y cara habitual en el mundillo del hockey infantil, Frost rápidamente ganó la confianza de los Jeffersons, a quienes les advertía que el talento de su hijo lo podía llevar a la NHL. En Mike, David Frost veía a un jugador apasionado, con limitaciones técnicas pero mucha entrega y sobre todo, rudeza y personalidad, atributos bien valorados en el hockey. A medida que David influía en la vida de Mike, la casa de los Jeffersons perdía peso. En el verano del 2000, a 10 años de haberse conocido, juntos, en la sala de la casa de David, sintonizaban el draft de la NHL con la esperanza de que el nombre de Mike sonara en la primera ronda. Pero no fue así. Tampoco en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. Mike sería elegido en la quinta ronda con la selección general 135. Los New Jersey Devils le daban la oportunidad de llegar a la élite, pero la sensación de insatisfacción era muy marcada. En medio de los picos de emociones, Mike tuvo un leve acercamiento a su familia, luego de mucho tiempo. En realidad, a su hermano menor, Tom, que a sus 13 años y sin entender bien los conflictos que los habían separado, celebraba su elección en el draft y lo veía como un ídolo. Tom les comentó a sus padres que Mike lo estaba invitando a un campamento por un par de semanas. David Frost estaría presente y aunque eso generó dudas, los Jeffersons decidieron darle permiso porque entendían que era una buena oportunidad para que la relación de hermanos entre Mike y Tom se restableciera. Pero lo que debieron ser días de diversión se convirtieron en una pesadilla para el pequeño Tom. Tocamientos, abuso sexual e intimidación formaron parte de las dinámicas de aquel compartir. Frost, lejos de cuidar a los menores, lideraba lo que para él era un juego. Familiares de otros jugadores que también asistieron al camping le entregaron a los Jeffersons fotos de su hijo Tom, desnudo y atado a una cama. Lo más doloroso de todo había sido el papel de Mike, que sin haber estado involucrado, tampoco hizo nada para impedir la humillación a su hermano menor. Con la relación familiar rota, en julio del 2002 llegó el golpe final. Mike Jefferson pasaba a ser Mike Danton,
El apellido era lo único que lo vinculaba hasta ese momento a su familia. El comienzo en la liga fue tan tormentoso como su juventud. Indisciplinas y una pobre relación con sus compañeros abrieron la puerta para un cambio. Y así, en junio del 2003, nuestro protagonista, al que ahora llamaremos Mike Danton, iba rumbo a los St. Louis Blues. El 21 de octubre del 2003, día de su cumpleaños 23, Danton marcaba su primer gol como jugador de los Blues. Shot from the sharp angle, no one picked up Danton as Ryan Johnson was going to the net. He was able to get it over top of the pads of Tommy Sal. La vida parecía que le empezaba a sonreír, pero puertas adentro, Danton sufría como nunca. El control y la presión de David Frost, que se había convertido en su agente, mermaban cada vez más el ánimo de un Danton que se sentía atado a un hombre, al que había conocido apenas a los 10 años. Su rudeza en la pista se intensificó y las peleas ante rivales eran cada vez más frecuentes. La toma excesiva de analgésicos y la mezcla de estos con alcohol y pastillas para dormir desencadenaron un estado de paranoia que alcanzó su pico en abril del 2004. Convencido de que lo querían matar, Danton elaboró un plan en su cabeza. Si quería seguir vivo, él debía atacar primero. Errático y de manera torpe, pensó en Ronnie Jones como el hombre que lo podía ayudar. Ronnie era guardia de seguridad en un club de strippers que Danton frecuentaba en St. Louis. Le ofreció $10,000. Le explicó cómo debía ejecutar el plan y para asegurarse, le mostró una foto del objetivo. En otras palabras, una foto de David Frost. Aquellas fechas coincidían con los playoffs de la temporada en la NHL. Era la primera vez que Danton aparecía en estas instancias, pero su mente, ya desconectada de su cuerpo, solo podía pensar en una cosa: la muerte de David Frost. Su equipo había perdido los 2 primeros partidos de la serie ante los San Jose Sharks. Ambos se habían jugado en California y ahora, a los Blues, les llegaba el momento de responder ante su gente. El 12 de abril, la serie se mudaba a St. Louis y el equipo ganaba 4-1 para mantenerse en la pelea, pero la celebración no era igual para todos. Apenas 24 horas antes, Danton había redoblado su apuesta, llamando de manera insistente a Ronnie Jones y dejándole mensajes en la grabadora. Allí le recordaba el calendario de sus partidos y además le daba la dirección de su departamento. En ese lugar, viviendo con él por los últimos meses, estaba David Frost. El 13 de abril la serie siguió. En el primer periodo de aquel juego, Danton marcaba el gol que le servía a los locales para igualar la ventaja que había conseguido San José. Mitra trailing. Now, over to Danton. He's in, he shoots, he scores! En el departamento que compartían, a unas cuadras del estadio, David lo celebraba como loco. Aquel niño de 10 años, por quien él había apostado, se había convertido en profesional. Y ahora, con su gol, toda una ciudad soñaba con la Stanley Cup. Pero el semblante de Danton no correspondía con esa euforia. Sus compañeros luego revelarían las distracciones que notaron en el camerino y las numerosas ocasiones en las que revisaba su celular en medio de los partidos. Desesperado ante la no respuesta de Ronnie, Danton debía buscar a otra persona dispuesta a matar por encargo. Katie Wolfmeyer, instructora de patinaje de 19 años y amiga desde hace poco tiempo, fue la única que pareció entender la desesperación de Danton y accedió a ayudarlo. En un bar ella conoció a Justin Levi Jones y pese a saber que trabajaba como despachador de la policía, le contó de las intenciones de Danton. Ante la incredulidad, Jones decidió seguirles la corriente, al tiempo que notificaba a su jefe del posible crimen. La estrategia de la policía fue acertada y Jones les haría creer que cumpliría con el encargo, pero en realidad se había convertido en un agente encubierto. A partir de ahí comenzaría a grabar las llamadas con Danton. El monto ofrecido fue el mismo, con el detalle de que en la caja fuerte del apartamento encontraría $3,000 de adelanto y luego de asesinar a David Frost, le daría los 7,000 restantes. El 15 de abril del 2004, los Blues estaban al borde de la eliminación y visitaban a los Sharks en el juego 5. Esa misma noche en St. Louis, a 3,300 kilómetros de San José, Katie Wolfmeyer
y Justin Jones irían hasta el departamento de Mike Danton, en donde David Frost se encontraría viendo el juego y allí lo asesinarían. Mike, durante el juego, estaría esperando el mensaje de confirmación en su celular, pero eso nunca pasó, porque Jones tenía su propio plan. La policía esperaba en otro punto y mientras los Blues caían eliminados, el plan para asesinar a Frost ya había sido desactivado. Katie era arrestada. Frost, incrédulo, se comunicaba con Danton buscando explicaciones que no conseguía, y horas después, en el aeropuerto de San José, California, dejaba de ser jugador de NHL para convertirse en sospechoso de encargar una muerte. Las evidencias incriminatorias sobraban. Estaban las llamadas, tanto al primer candidato para sicario como a Jones, los testimonios, los mensajes de texto cruzados entre Danton y Katie y sobre todo, los $3,000 en la caja fuerte del departamento como parte del pago. El juicio sería corto y Danton fue condenado a 7 años y medio en prisión. Nunca perdió el contacto con David Frost. De hecho, en cientos de llamadas grabadas desde la cárcel, hay frases y momentos que luego desencadenarían la teoría de un amor oculto. Listen, I am behind you. I know. We all are. Okay, I love you, kid. Love you too. Bye. Bye. En el 2009 pudo optar a libertad condicional por buen comportamiento y así se convertía en hombre libre. Su carrera profesional siguió en varios países europeos. En su paso por Suecia volvió a ser protagonista, esta vez al salvar a un compañero que convulsionaba en el hielo tras un severo golpe en la cabeza. En el 2011, en una entrevista a la cadena ESPN, Mike Danton aseguró que el objetivo real del asesinato era su padre, Steve Jefferson. Sin embargo, nunca hubo una sola evidencia o testigo que respaldara esa teoría. Danton rehizo su vida, es padre de 3 hijos y se ha alejado de la opinión pública, como también se habría alejado para siempre de David Frost, el entrenador y luego representante que lo llevaría a convertirse en profesional, pero que al mismo tiempo lo separó de su familia para siempre.